tú que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse en él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera fijarme para la meditación de hoy en dos aspectos, dos cosas que dice San Juan Bautista de nuestro Señor. La primera le llama el Cordero de Dios. Es un nombre que damos habitualmente a nuestro Señor Jesucristo, pero tiene un origen judío y para nosotros podrá tener un significado, creo que correcto, pero desde luego para un judío tenía un significado muy claro. El cordero era el animal que era sacrificado en la Pascua y recordaba aquel cordero que fue ofrecido por Abraham en lugar de su hijo Isaac, cuando el Señor le advirtió que no matara a su hijo y él estaba dispuesto a hacerlo. El cordero es siempre un sacrificio expiatorio. Representaba para Israel el sacrificio que se ofrecía por los pecados personales, por los pecados del conjunto del pueblo. No era el único animal que se sacrificaba, ciertamente, por ejemplo, también se sacrificaban las terneras, las vacas, pero el cordero era el animal más representativo, quizá porque estaba más al alcance de los bolsillos del común de los judíos. El cordero cargaba con el pecado. Al sacrificar el cordero, y en la fiesta de Pascua eran miles los que se sacrificaban, al sacrificar el cordero, el judío creía que quedaba limpio de sus pecados, que los pecados que tenía iban en aquel animal que era sacrificado en el templo. Jesucristo es el Cordero de Dios, y es de Dios porque Él es Dios, y es el Cordero porque se sacrifica por nosotros. Sé que hoy hay una fuerte corriente en la Iglesia que duda del sacrificio expiatorio de Cristo y que incluso llega a decir que refleja una imagen cruel, vengativa, justiciera de Dios. Dios no es ni cruel, ni vengativo, ni justiciero, pero Dios es justo. No es lo mismo ser justo que ser justiciero. La justicia de Dios es una de las cualidades inherentes a Dios. Si Dios no fuera justo, como no eran justos los dioses paganos, actuaría por capricho o por venganza. En cambio, la justicia de Dios nos da la garantía de que no vamos a ser castigados sin culpa. Esto es la justicia. Cuando vas a un juicio, en un tribunal, estás pidiendo al juez que sea justo. Si te tiene que dar una sentencia condenatoria, que sea justo. No que te dé una condena sin culpa, sino que sea justo. Dios es justo. No sé por qué este odio dentro de la Iglesia a el concepto de Dios justo. Me parece en primer lugar blasfemo, porque Dios es justo y esta es nuestra tranquilidad. Dios es justo. Porque es justo, es por lo que requería ese sacrificio que en este caso inocente, no un animal que era sacrificado, un cordero o un ternero, sino en este caso un hombre inocente, Dios hecho hombre, Cristo nuestro Señor, ofrecía por el pecado del pueblo. Lo ofrecía voluntariamente, no hay que olvidarlo. Pero ligado a este deseo de que no se hable de que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, está
algo también muy importante. Se olvida deliberadamente que la Santa Misa es la renovación incruenta, sin sangre, incruenta, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y se habla de la misa desde otras perspectivas, que son verdaderas, algunas por lo menos, pero se olvida esta que es esencial. La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. De nuevo, sin sangre, pero de nuevo, Cristo nuestro Señor se está ofreciendo en cada Santa Misa por el pueblo de Dios, por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Este es un elemento esencial de la teología católica. Repito, se omite deliberadamente. Se dice, por ejemplo, ¿qué sentido tiene celebrar la misa sin pueblo? A lo cual, de lo cual se deriva, ¿qué sentido tiene celebrar la misa con poco pueblo? Celebrar la misa con 4 o 5 viejecitas que están ahí aburridas como el cura, o más aburridas que el cura aún, que ya está bastante aburrido, ¿qué sentido tiene? O, por ejemplo, no, yo soy sacerdote, pero tengo que tener mi día de descanso, y eso significa que el lunes, por ejemplo, no celebro misa. O he trabajado mucho en Semana Santa, y eso significa que durante la octava de Pascua me voy a ir de vacaciones y no celebro misa. El sacerdote no es un funcionario, ni es un funcionario de la Iglesia, ni es un funcionario de nadie, es un consagrado. Y celebrar la Santa Misa, aunque sea él solo, o con 4 viejecitas, es lo más grande. No solo que él puede hacer, sino que puede hacer cualquier ser humano. En la celebración de la misa se renueva de forma incruenta el sacrificio del Cordero de Dios. Se renueva de forma incruenta el ofrecimiento de Cristo para que su sangre derramada aquel día, Viernes Santo, en el Calvario, sirva para perdonar nuestros pecados. Ligado a esto, San Juan dice, recuerda, uniéndolo a la tradición judía, que quita el pecado del mundo. Sobre esto también hay que decir algo. Y en este caso no ligado al concepto de justicia de Dios, sino al concepto de la misericordia de Dios. Vuelvo a repetir, y no me canso de repetirlo porque es esencial para distinguirnos de los protestantes. Es esencial recordar la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y no es sólo por una profesión de fe, sino por una profesión de fe que va unida a las obras. Es decir, la misericordia de Dios te acecha, te rodea, te envuelve, quiere entrar dentro de ti. Tu ciudad es una ciudad sitiada por la misericordia de Dios, pero no va a entrar dentro de ti asaltando las murallas. No va a entrar dentro de ti violando tu intimidad y tu libertad. Quiere que le abras la puerta, porque viene a amarte, no a destruirte. Dios que te creó sin ti no te salvará si tú no le abres la puerta de tu corazón, diciéndole la palabra que Él está deseando escuchar desde el instante en que cometes un pecado. Esa palabra es: perdóname, Señor, perdóname. Implica esa palabra, la Iglesia lo enseña maravillosamente, implica, va precedida esa palabra de un examen de conciencia, de un reconocimiento de nuestros pecados, de un arrepentimiento de esos pecados, la petición de perdón
la confesión y cumplir la penitencia. Pero ¿cómo vamos a pedir perdón si todo el mundo hoy se cree buenísimo? ¿Cómo vamos a arrepentirnos de algo que nos han dicho que no es pecado? ¿Cómo va a entrar Dios con su infinita misericordia en nuestra casa? A la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de San Lucas nos presenta a otro de los personajes que intervinieron en aquellos primeros pasos en la vida, en la tierra de nuestro Señor. En este caso es una anciana, Ana, una anciana viuda que vivía prácticamente metida en el templo de Jerusalén, según dice el evangelista. Y lo más significativo de este pequeño fragmento del Evangelio es lo que esta señora mayor, piadosa, decía a toda la gente después de haber visto al niño Jesús. Decía, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Probablemente esa liberación que aguardaban la inmensa mayoría de los judíos era una liberación política. Israel era una pequeña parte del Imperio Romano. Y el imperio se hacía sentir, por ejemplo, con los impuestos. Aunque siempre Roma fue muy respetuosa con los cultos religiosos de las zonas que había conquistado para no hacer que la población se levantara contra esa dominación extranjera, sin embargo, al fin era una dominación. Cerca del templo estaba el cuartel romano, el pretorio, donde años más tarde llevarían al mismo niño Jesús delante de Pilato, ya hecho un hombre. Muchísima gente quería la independencia, no todos, pero sí muchísima gente en Israel quería la independencia, quería la liberación. Pero ¿de qué liberación estamos hablando cuando nos referimos a Jesús? ¿Una liberación política? Yo creo que esto es lo que nos invita a meditar el Evangelio de hoy. Cuando San Pablo está en la cárcel, él escribe y dice, está allí en la cárcel y como le tratan sus carceleros, dice, pero la palabra de Dios no está encadenada. Es decir, hay una liberación externa, por ejemplo, la libertad que puede tener una persona en un país para profesar su fe, o para elegir a sus representantes públicos, o para circular sin miedo por la calle a ciertas horas. Hay una libertad externa y hay una libertad interna. Y esa es muchas veces más difícil de conseguir que la externa. Hay una libertad externa que a veces no se tiene. Pienso en los encarcelados en Venezuela, entre ellos personas que de alguna manera conozco indirectamente y que están encarcelados simplemente porque el día de las manifestaciones reclamando que se reconocieran los resultados de las elecciones, los atraparon en la calle sin venir a cuento y los metieron en la cárcel y ahí llevan meses encerrados. Esa liberación hace falta la libertad que no tenemos o que no tienen algunos para poder hablar, para poder manifestar sus opiniones, para poder votar, para poder vivir. Hace falta esa liberación. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Y eso nos lleva a lo más profundo de la libertad. Si se vive y se muere a veces
por la libertad de un pueblo. Creo que todas las naciones tienen sus héroes, a los cuales más tarde, algunos de ellos por lo menos, les han dedicado calles, plazas e incluso monumentos. Y eso tiene su mérito, porque han dado la vida por su patria. Pero no damos la misma importancia a la conquista de la libertad interior, de la libertad personal, de esa libertad que jamás nadie podrá encadenar. Nadie te podrá privar de ella. La libertad que tenían los mártires cuando estaban en la cárcel e iban a ser arrojados a los leones en el Coliseo. Era una libertad interior, y esa es la que nos da nuestro Señor. Esa es la liberación verdadera que vino a traernos Jesucristo. Algunos aspectos de esta libertad interior. El control sobre las pasiones. Los instintos no son malos. Los instintos han sido creados por Dios y están puestos en la naturaleza humana por nuestro bien. Habríamos dejado de existir si no tuviéramos el instinto de supervivencia. O el instinto sexual. La especie habría desaparecido. O el instinto que nos hace temer determinados peligros. El instinto, como todo lo que Dios ha creado, no es malo. El instinto tiene que ser controlado. Esta es la cuestión. Y este control del instinto, este control exige ascética, esfuerzo, sacrificio, y también exige humildad, la humildad de volver a empezar, la humildad de poder de pedir perdón. Exige estar ahí una y otra vez, aunque el instinto o el carácter a veces no seas capaz de controlarlo y se desboque como un excelente caballo que en un momento dado su jinete pierde el control sobre él. El control del instinto o el control del carácter, pues es una cuestión que dura toda la vida. Y es nuestro Señor el que nos permite alcanzar la verdadera libertad, que es la capacidad de decir no en algunos momentos en que hay que decir que no a ese instinto, que en sí, pues no es malo, pero que en cambio, dejándose llevar por él en ese momento determinado, pues eso resulta dañino para nosotros y posiblemente también para los que nos rodean. Hay que hacer un esfuerzo, hay que colaborar con la gracia. Nosotros solos no podemos. Era una de las antiguas herejías, la de Pelagio, que hablaba de que con la fuerza de voluntad el hombre podía conseguir lo que deseara. Era una herejía y así enseguida lo condenó la Iglesia. Necesitamos la gracia de Dios, pero tenemos que colaborar con la gracia. Una vez más, vuelvo a repetir la frase de San Agustín: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La salvación no es algo que se nos da al margen de nosotros mismos. No es algo que se nos da sin que nosotros hagamos nada para recibirla o para mantenerla, el estado de gracia. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es necesario que tú colabores con la gracia de Dios. Sin la gracia no puedes hacer el bien, ni siquiera desear el bien. Sin la gracia no puedes conseguir la libertad, no puedes controlar tus instintos. Pero la gracia necesita la colaboración del hombre. Y esa colaboración a veces es fatigosa, a veces cuesta mucho, porque el instinto Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán.
Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando la semana anterior a la Navidad. Todos los años, este día, se lee este texto del Evangelio de San Mateo que parece un trabalenguas porque no es fácil pronunciar de seguido tantos nombres raros, tantos nombres judíos antiguos. Esto tiene un objetivo. Primero hay que tener en cuenta que es el Evangelio de San Mateo. San Mateo es de los 4 evangelistas el que escribe sobre todo, no únicamente, pero sí sobre todo para los llamados judeo-cristianos, es decir, aquellos judíos que se habían vuelto cristianos o bien estaban interesados en el cristianismo. San Mateo tiene como objetivo principal de su evangelio, por supuesto, anunciar el mensaje de Jesús, muerte, resurrección, nacimiento, pero tiene como objetivo presentar la unión, la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, presentar a Cristo como el cumplimiento de las antiguas profecías, como alguien que viene de la estirpe original de los judíos, y por eso empieza con Abraham, y más concretamente de la estirpe de David, como habían anunciado las profecías, como habían dicho que nacería del tronco de David, de la raíz de Jesé, nacería en Belén. Este es el objetivo. Por eso lo hace, está hablando a judíos interesados en el cristianismo o judíos que ya se han hecho cristianos, el que está diciendo Jesucristo, en el Mesías, así le llama, en el Mesías se cumple la profecía, las profecías antiguas. Bien. 2 cosas que merece la pena destacar para nosotros que no somos judíos. Bueno, primera cosa, la historicidad. Estamos hablando de un Jesús histórico. No es un mito, no es una leyenda, no es un personaje inventado. No es alguien cuyo origen se remonta en la noche de los tiempos y que en realidad no sabemos muy bien si existió o no existió. Existió. Nació en un momento concreto de la historia. Nació en un lugar concreto, de una familia concreta, de una raza concreta y en un sitio concreto. Nació en Belén de Judá, en Israel, que era entonces una provincia del Imperio Romano. Jesucristo existió. Enseñanza de San Mateo, que había sido testigo, que había tocado la carne del Hijo de Dios, enseñanza que tiene que servirnos a nosotros para estar completamente seguros de que lo que estamos recibiendo hoy no es un invento, un añadido o una evolución mitológica, sino que algo que ocurrió y que tal y como ocurrió, lo contaron y nos lo cuentan. Otra enseñanza importante, y esta hace referencia a la Virgen María. Aunque
aparecen algunas mujeres en esta larga lista de nombres. Por ejemplo, se reconoce, estaba en el Antiguo Testamento y no se podía ocultar, se reconoce que David había cometido un gravísimo pecado porque se había enamorado de la mujer de uno de sus generales y había mandado matar al marido de esa mujer para tenerla él como mujer propia. Bueno, se reconoce, se admite, está en el Antiguo Testamento y el evangelista lo pone. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. ¿Por qué cito esto? No es la única mujer que aparece aquí, pero esta es especialmente importante porque enlaza David con Jesucristo. ¿Por qué cito esto? Porque es David, dice, David de la mujer de Urías engendró, y así todos los demás. Josafat engendró a Jorán, Acaz engendró a Ezequías, Zorobabel engendró a Abiud, Eleazar engendró a Matán. Pero cuando va a llegar a Jesús no dice esto. Siempre ha sido el hombre el que engendra. A veces se cita a la mujer, otras veces la mujer pasa totalmente desapercibida. Cuando llega a Jesús dice lo siguiente: Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, hasta ahí todo ha sido correcto, de la cual nació Jesús llamado Cristo. No dice, como sería la lógica, como sería la continuación de esta larga genealogía. No dice, Jacob engendró a José y José engendró a Jesús, o José de María engendró a Jesús. No dice esto. Dice, José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Estamos ante probablemente el primer evangelio escrito. Muy probablemente, aunque los biblistas será difícil que se pongan de acuerdo alguna vez en algo, pero muy probablemente estamos ante un texto escrito en torno al año 50. Teniendo en cuenta que nuestro Señor muere en el año 33, este texto se escribe 15 años más o menos después del acontecimiento, no el del nacimiento, sino el de la muerte y la resurrección de Jesús. Los testigos están vivos en este momento prácticamente todos. Probablemente ya ha muerto San Esteban, el diácono, y es posible que haya muerto Santiago Apóstol. Esto no es seguro. Murió después del Concilio de Jerusalén en el año 50 y no estamos seguros de si este texto estaba escrito antes o después del año 50. En todo caso, en ese alrededor. Los testigos están todos. Aún no ha empezado la gran matanza, la primera, la romana, pero antes la judía. Los testigos están todos. Y este señor que escribe, que recoge una tradición oral, que él mismo ha intervenido en hacerla porque él es testigo, es San Mateo, es apóstol, este señor ya sabe y enseña que Jesucristo no nació por intervención de un hombre, que nuestro Señor fue concebido de una forma extraordinaria, de una forma milagrosa, sin intervención de un hombre, pero sí mediante una mujer. No dice José engendró a Jesús o José engendró en María a Jesús. Dice José, esposo de María, de la cual nació el Cristo. Nuestro Señor es un personaje histórico. Nuestro Señor es un auténtico ser humano. Nuestro Señor es el Dios verdadero. Y la Santísima Virgen María es la Madre de Dios. Pero nuestro Señor no fue concebido por obra de ningún hombre, sino, como dice el Evangelio, por obra del Espíritu Santo, que la cubrió a la siempre Virgen, a la Inmaculada, con su sombra. Esta es nuestra fe. Sé que hoy en la Iglesia muchos han perdido esta fe. Y han perdido la fe en la divinidad de Jesús o en la maternidad virginal de María. Han perdido la fe
y me da mucha lástima por ellos. Me da lástima y también una cierta irritación y molestia porque, habiendo perdido la fe, siguen viviendo, siendo sacerdotes de aquellos que dan limosnas porque siguen teniendo fe. En cualquier caso, esta es nuestra fe. Estamos a una semana de la Navidad y hoy nosotros, en todas las iglesias católicas del mundo, se proclama o se debería proclamar esto que yo estoy diciendo. Creemos que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Creemos que la Virgen María, nuestra Madre, fue siempre virgen, que ella es la Madre de Dios y que nuestro Señor fue concebido